Bienvenidos, esto es Irrevementes, el único podcast políticamente incorrecto, con Kevin Rodríguez. Arrancamos. Feliz sábado, esperamos que ya estén de regreso en su casa después de la marcha. Yo vengo de la marcha, me tuve que cambiar la camisa porque venía sudado en el clima de este día. Tenemos al pastor Mario Vanegas este día aquí, que nos va a dar realmente el honor. No voy a perder mucho tiempo en estar dando tanta introducción. Ya saben cómo es la mecánica. Este episodio es especial, por eso están viendo que es un horario especial. Normalmente estamos a las 3 de la tarde. Pues hoy nos están viendo un poquito más tardecito porque había que darle el espacio a esa audiencia que agradecemos tanto que fueron a la marcha. Los que no pudieron, al menos que hicieron ese acto de presencia de manera espiritual, oraron desde sus casas, les agradecemos también. Y justamente ese es el tema que vamos a abordar, ¿verdad? Ese ataque que se ha hecho hacia llamémosle el cristianismo, llamémosle también a esa pregunta que nos va a responder aquí el pastor en cuanto a el rol que tienen las iglesias cuando hay una crisis en un país. Así que bienvenido, pastor, nuevamente. Le agradecemos siempre su disponibilidad y valentía. Gracias. Aquí estamos, Kevin, ya preparados con mucho fervor, alegría por todo lo que pasó. Realmente fue un evento muy especial. Esperábamos menos personas, pero han llegado una cantidad máxima de personas que realmente sobrepasó lo que nosotros pensábamos. Amén. Y a pesar de que hubo también, vamos a llamarlo de cierta manera, intentos de amedrentar, asustar, para que las personas no fueran a la marcha. Bueno, Kevin, estuvimos nosotros preparados ya desde el mes de marzo. Hicimos un trabajo que esto no queda aquí. Creo que comenzamos a principios de marzo a reunirlos con los sacerdotes, con Vicente Náchar, con el presidente de la confraternidad, para hacer algo por Honduras. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 22, verso 30, busqué a alguien que se pusiera a favor de su país, pero no lo hallé. Y creo que sí halló a la iglesia. La iglesia se levantó, la iglesia estuvo en los 18 departamentos para poder decir estamos presentes, poniéndolos a la brecha a favor de nuestra nación para que no sea destruida más de lo que ha sido destruida. Antes de entrar ya en la materia, porque yo soy bien curioso, ¿cuál es el contexto histórico de ese extracto que nos leyó? Bueno, primero Dios siempre ha tenido ese celo cuando se levanta una nación con idolatría. Si hay algo que Dios aborrecía es la idolatría. Hoy estamos viendo un ambiente en el cual se está moviendo mucho la brujería, la hechicería, los medios, los chamanes. Y creo que es algo que Dios aborrece, Dios abomina. Y nosotros como iglesia tenemos que interceder y clamar para que no venga la ira de Dios y realmente tengan que pagar personas que realmente no le están haciendo daño a los demás, sino que son un cierto grupo que se ha levantado. Y claro, Dios no los mira grupal. Dios es un Dios que dice cada árbol se conoce por sus frutos. Dios los mira de manera individual. ¿Cómo terminó esa historia? Porque el contenido de este día va a ser justamente que usted nos vaya contando cómo en diferentes partes de la Biblia se cuentan varias. Está lo del becerro, creo que era de oro. Hay muchas cosas, pero en este caso, ¿cómo termina? Bueno, realmente termina un hombre como Ezequiel se levanta, clama y se pone a la brecha, empieza a interceder y la gracia de Dios favorece al pueblo de Israel. En el momento que tú dices, el becerro de oro que se levanta, lo levanta Aarón en medio de la presión del pueblo. Moisés estaba platicando con Dios, dialogando con Dios, y Dios le dice, desciende porque el pueblo se está corrompiendo. Entonces, cuando tenemos esa plática con Dios, Dios tiene la visión en todo. En todo. Dios está viendo en cualquier rincón donde nosotros estemos arriba, abajo y medio, escondido en una taberna, podemos estar en una unidad de transporte, podemos estarlos tomando un café, estar en el mercado, en el parque, en cualquier lugar, Dios los está observando. Entonces Dios le dijo a Moisés, desciende, porque el pueblo se está corrompiendo. Cuando Moisés desciende, rompe las tablas, ¿verdad? Y miramos que realmente se indigna Moisés al ver todo lo que ellos estaban haciendo. Dice que se habían levantado muy temprano para adorar, para hacer fiesta,
a un becerro de oro, porque miraban que Moisés no descendía. La desesperación muchas veces es un factor determinante. Te desesperas, no miras la mano de Dios, pero cuando tú sabes esperar la gracia de Dios, el favor de Dios, en medio de presiones, Dios se va a manifestar. Eso le pasó no solo a Aarón. Aarón se puso con el pueblo, pero no con Dios. Saúl se puso con el pueblo, pero no con Dios. Entonces creo que David sí estaba con Dios. Y cuando tú estás con Dios, Dios pone orden al pueblo. Entonces hoy estamos viendo también ese mismo ambiente, estamos viendo esa misma atmósfera que se estaban dando en los tiempos antiguos. Entonces creo que en este tiempo es cuando la iglesia se pone a la brecha y empieza a ser algo que va a trascender en la historia de nuestro país, y pedimos también no solo que suceda, que haya sucedido aquí en Honduras, pedimos que suceda también en todos los países del mundo, que la gente se levante, que la gente clame, que la gente busque la presencia de Dios, que haga estas caminatas, que se unan, que no permita que otras personas desunan a la iglesia católica, desunan a los periodistas, desunan a los gremios que se han levantado y que han luchado a favor del pueblo hondureño. Y ahí me surge una pregunta que me la va a contestar después del corte, pastor. Justamente, siempre existe esa discusión de cuál es el rol que debe tener la iglesia, llamémosle cristianismo, independientemente de la, ya sea católica, evangélica, tenemos testigos de Jehová, hay muchas denominaciones, es la palabra que estaba buscando. Cuando surge una crisis política, ¿cuál es el rol, si es que debe tenerlo, el cristianismo, llamémosle en estos casos? Entonces, les vamos a dar un espacio para que vayan a traer agua y regresamos en breve. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irrevementes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irrevementes y no te despegues de la pantalla. Bueno, nos contaba entonces, pastor, esta historia sobre Moisés. Yo le hacía la pregunta antes del corte sobre el rol que tiene el cristianismo, las diferentes iglesias, diferentes denominaciones cuando surge una crisis política, porque lo vamos a ver también en algunas de las entrevistas que no siempre hay un consenso en cuanto a si la Iglesia Católica, Evangélica y demás denominaciones deberían de involucrarse, digamos, cuando hay una crisis de cualquier índole, ¿verdad? Política es una crisis más. Entonces, ¿qué respuesta le daría usted, digamos, a esas personas que en este momento dicen, ¿por qué marcharon por un tema que está relativamente relacionado a la política? Bueno, creo que una de las cosas, Kevin, que nosotros hemos aprendido como iglesia, tenemos una línea donde no podemos sobrepasarlos, ¿verdad? Dentro de lo que es los límites de la iglesia. Pero cuando miramos que hay injusticia, cuando miramos que realmente hay una centralización de poder, y yo siempre lo he dicho, realmente no hay democracia. Y cuando no hay democracia, creo que tenemos que alzar la voz. No porque seamos políticos, ¿verdad? Miramos a un Jesús que le preguntan, ¿de quién es esta moneda? ¿Verdad? Y él le dice, del César. Le preguntan, ¿verdad? Y la gente le dice, del César. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y ahí es donde la gente dice, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero Jesús también reprendió a Pilato y le dijo, ninguna autoridad tuvieras si no vinieras de parte de mi Padre. Y también le dijo Herodes algo cuando lo mandó a amenazar. Y él le dijo, díganle a esa zorra que hoy, mañana y pasado seguiría haciendo milagros, maravillas y prodigios. Que no es él el que me va a quitar la vida. Yo decidí dar mi vida para salvar la humanidad. Entonces eso no depende de que tú te vas a quedar callado o decir soy cristiano. También somos ciudadanos de esta nación. Votamos, el voto de nosotros cuenta. Y recuerda algo, Dios
es el Dios que pone reyes y quita reyes. Y somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Entonces somos la iglesia los que decidimos, ¿verdad?, orar por aquellas personas que los van a gobernar. Y buscamos las personas que tengan principios, valores morales, espirituales que puedan sacar adelante a la sociedad. No podemos estar votando por aquellos que realmente han hecho retroceder la prosperidad, tanto económica, tanto como en la parte educativa, como en la parte de salud. No votamos, seguimos una línea en la cual deseamos que venga prosperidad, que todas las personas sean atendidas en los centros de salud, que pueda haber medicina. Entonces, esas son las cosas en las cuales Dios aborrece la injusticia. Y como pueblo de Dios no podemos quedarnos callados. Tenemos que alzar la voz para declarar que necesitamos justicia en nuestra nación. Voy a ir en partes con lo que usted mencionó porque me dejó con la duda con el tema antes de empezar la grabación de la brujería, cómo ha ido creciendo el santerismo y todos esos elementos, pero regresemos al becerro. Entonces, ¿cuál es, digamos, en resumen, esa historia de ese becerro de oro? Creo que tal vez ahora ya no miramos tantas películas como antes, que en Semana Santa uno se quedaba en la casa y miraba las películas de Moisés y demás. Siempre las siguen dando, pero tal vez ya no con esa misma frecuencia lo siguen viendo la juventud, porque tienen esa situación que van a ver TikTok y demás. Entonces, tal vez no todo el mundo está al tanto de qué es lo que sucedió en ese momento. A mí sí me gusta esa historia particular porque al final, y aquí le mandamos un saludo a Luna Cruz, que ella me dejó grabado en la mente que decía, la Biblia es un manual para gobernar, me decía. Entonces, cuando me puse a analizar todas esas historias, decía, sí, la verdad es que Jesús vino y hizo un cambio. Cambió el status quo, que era el Imperio Romano y todo lo demás. Puntualmente, el caso del becerro. ¿Qué es lo que hizo entonces la humanidad o qué es lo que estaban haciendo en esos momentos? Se levantaban a orar, pero ¿de qué estaba hecho? Y todos esos detalles, pastor. Bueno, estaba hecho de oro, ¿verdad? Era un becerro, el cual ellos hicieron. Buscaban a quien adorar, buscaban a alguien intermediario. No estaba el líder Moisés, dijo Moisés se perdió, ya no hay aquella persona que pueda platicar con Dios y que los pueda encaminar. Y ellos pensaban que un becerro que no podía hablar, que no podía palpar, que no podía andar, les iba a ayudar. Yo creo que hoy se están dando esos mismos episodios. En vez de buscar a Dios, estamos buscando otras alternativas, la brujería, la hechicería, cosas que Dios aborrece y siempre lo va a seguir aborreciendo. Miramos nosotros cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra de Canaán y el Señor le dice, no quiero que haya quienes practiquen la adivinación, la brujería, quien haga pasar sus hijos por el fuego. Y esas cosas, dijo Dios, yo las aborrezco, son abominación delante de mí. Y quienes la practiquen van a caer fulminados. Entonces yo creo que no podemos ser... ignorar. Y claro, o querer, Kevin, ignorar que realmente eso está sucediendo en el ambiente de hoy. Y que tenemos que levantar altares de oración, tenemos que levantar el clamor al verdadero Dios que puede traer solución a nuestra nación, al país entero, desde un extremo hasta el otro extremo de nuestro país. Necesitamos que Dios opere, que Dios pueda obrar en la necesidad del pueblo hondureño, que no lo lleven a otros caminos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Y hay otras personas que buscan otros caminos, otras instancias, como queriendo decir, yo te voy a conectar con Dios. Vamos a buscar formas, métodos, ¿verdad?, para poder hacer que el bien venga a tu casa. El bien viene de parte de Dios. La gracia viene de parte de Dios. Las bendiciones vienen de parte de Dios. La prosperidad viene de parte de Dios. No es una magia, no es una brujería. No es un medio que va a traer una respuesta a su problema. Es Dios el que tiene la respuesta a cada necesidad. ¿Cómo ve o qué opinión le merece, digamos, todos estos, vamos a llamarle realmente ofensas o ataques que se han hecho en Hollywood, por ejemplo, en algunas películas? Dato interesante, que les invito a ver también realmente es una película, no la he visto, he escuchado la historia que se llama Los Ángeles de Joplin, que hubo un tornado en Estados Unidos y un montón de niños estaban como a punto de morir y ellos dibujan y cuentan que
los rescataron y demás. Bueno, cuando uno lo ve en esta plataforma, todo lo relacionado con Dios lo quitan. En el caso también de la película La Pasión de Cristo, al inicio había una frase que la quitan. Entonces, doy eso como contexto. Cuando ya vemos lo de las Olimpiadas, por ejemplo, la Santa Cena o la Última Cena, que lo hicieron de otra manera, algunas películas que hacen mofa directa a Dios, ¿cómo percibe, digamos? Siento que no era normal antes, no sé si eso es algo que debería estar sucediendo, digamos que en las películas, en la música, miremos tanto ataque a la figura de Dios, más allá de cualquier religión. Están atacando a Dios y a Jesucristo. Bueno, recuerda que en los últimos tiempos se iban a levantar hombres que iban a tener, segunda de Timoteo capítulo 3, hombres sin afecto natural, aborrecedores de lo bueno, ¿verdad? Y eso, aborrecer lo bueno, es levantarse contra Dios. Lo mejor que puede tener el ser humano es Dios. Y cuando tú te levantas en contra de la figura de Dios, es una blasfemia. Y la blasfemia es atacar la imagen de Dios. Y eso es lo que promueve el diablo. El diablo, porque es una lucha espiritual, donde las tinieblas se quieren levantar para poder querer destruir la luz. Pero siempre la Biblia es enfática. Cuando miran ustedes San Juan 1:5, siempre va a haber una guerra entre la luz y las tinieblas. Pero dice, pero la luz prevaleció sobre las tinieblas. Y eso es lo que creemos, que siempre la luz va a prevalecer contra toda tiniebla. Es un golpe duro realmente a la fe cristiana, cuando se levantan estos, como la Santa Cena que tú estás hablando, en los Juegos Olímpicos, en vez de venerar al Señor, en vez de hacer una oratoria ahí, mira lo que está sucediendo. Pero esa es parte de lo que tenía que suceder en los últimos tiempos, y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados ante esos acontecimientos, ya porque Dios hablaba de los últimos días que iban a ser días difíciles, en los cuales la fe de muchos iba a ser probada. Y hoy la fe de muchos está siendo probada. ¿Cuál ha sido el rol históricamente en el pasar de los siglos? ¿Cuál ha sido el rol a partir de que vino Jesucristo a la tierra, murió, resucitó? A partir de ese tiempo hasta ahora, si tiene 2 o 3 eventos importantes canónicos que usted dice, miren, aquí hubo una crisis y la iglesia salió adelante o salió al frente para denunciar, digamos, las injusticias y demás. Bueno, miremos Nerón, cuando le mete fuego a Roma. ¿A quiénes buscó como culpables? A la iglesia. Tuvo persecución, se levantaron. La iglesia siempre ha sido perseguida cuando está haciendo obras importantes. Recuerda que en ese tiempo la iglesia primera, ¿verdad? La iglesia primitiva, lo que hacía era hacerle bien a la gente. Cojos sanados, ciegos miraban, sordos oían. Era un ambiente en el cual muchos brujos, aún lo habla la Biblia, que muchos brujos, dice, se convirtieron a Dios y trajeron libros que eran muy valiosos, costaban mucho, pero a ellos no les importó porque en ese momento fueron tocados por el poder del Espíritu Santo. Y dice que los llevaba y Pablo les prendió fuego, los quemó todos. Y la gente pues miraba que la gloria de Dios se manifestaba en la vida de estos grandes hombres de Dios. Pedro, Juan, Jacobo, que se habían levantado, y Pablo con un poder glorioso, donde se miraba la gloria de Dios. Entonces, claro, eso atemorizó a Roma. Empezaron a mirar la iglesia como un poder que creían ellos que les podía quitar el poder a Roma. Entonces ellos buscaban cómo debilitar la iglesia. Eso también pasó cuando el faraón miró que los hebreos se iban multiplicando. Entonces empezaron a matar a todos los niños, ¿verdad? Los tiraban a los ríos para que se ahogaran. Entonces hubo una matanza tremenda. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo va a querer debilitar a la iglesia, debilitar al pueblo de Dios, cosa que no lo van a poder hacer en ese tiempo. Tenemos la aceptación hoy en día de la población que cree el 77% en la iglesia cristiana. Hoy hay un 7% que cree en el gobierno. Hay un 3% que cree en las Fuerzas Armadas. O sea, cómo se van debilitando otros sectores.
pero cómo la iglesia cristiana va agarrando valor. ¿Y qué vas a atacar? Lo que está más fuerte. ¿Qué es lo que van a atacar los gobiernos? Lo que tiene más fuerza. ¿Qué es lo que va a buscar los gobiernos? Alianza con los que marcan una mayoría. Entonces, ellos van a buscar hacer componentes económicas, dar prebendas, pero la iglesia debe estar convencida que nosotros no estamos para vender nuestra primogenitura. Estamos para dar la cara, estamos para alzar la voz al pueblo hondureño y decirle, estamos aquí, de frente, sin haber vendido nuestros principios espirituales y morales. Hoy ningún gobierno que los va a decir, ustedes se vendieron, recibieron tanto dinero. En cierto momento los ofrecieron tanta cantidad de dinero, pero yo llevé la junta directiva. Entonces tú tienes que siempre tener testigos para que en un momento no se van a levantar. Entonces, hoy la iglesia está siendo perseguida, cuestionada. ¿Por qué? Porque es una fuerza poderosa. Estamos hablando de 1,22% en la nación de gente que profesa la fe cristiana. Traemos un video que lo vamos a mostrar ahorita en unos minutos para dar un poco de contexto histórico en cuanto al rol que ha tenido la iglesia en general en estas situaciones. Vamos a traer un poco de contexto de los años 60, 70 y 80, que ni yo lo recuerdo, pero al menos en algún momento me lo contaron, escuché, tuve la oportunidad, digamos, en mi niñez, estaba vivo todavía el Papa. Hace poco, ¿fue entonces? Hace poco, sí, porque yo no paso los 30. Hay gente que lo duda, pero tengo las pruebas. No, en aquel momento, incluso él, sí, yo no había nacido cuando vino el Papa Juan Pablo II a Honduras, así que ahí sí puedo dar fe de eso. Él tuvo un rol muy importante en aquel momento y estoy seguro que muchas instituciones en Europa tuvieron un rol importante cuando existió la Unión Soviética, que ha pasado tanto tiempo que probablemente ya no nos lo recordamos, y por eso es que les traemos este video que lo vamos a ver ahora. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Este video lo traía aquí a colación, pastor, precisamente por varias razones. Primero, dar un poco de contexto histórico, ¿verdad? También que la audiencia, más en nuestro país, que tenemos un 60% de jóvenes, todo incluido ahí, que no conocieron esa historia. Yo no había visto ese video hasta que empezamos a preparar este programa. Recuerdo sí la historia que tuvo el Papa con esta organización que se llamaba Solidaridad en Polonia, el ataque que recibió de parte de la Unión Soviética, que ahí sí estamos hablando que era un imperio sumamente poderoso que tomó posesión de toda Europa prácticamente. Sus garras llegaron a Cuba, llegaron a Chile, llegaron a África. Y tenía, voy a dejar esta frase para antes del cierre del corte, pero quería escuchar aquí sus valoraciones de lo que decía en ese momento el Papa Juan Pablo II. Creo que fue un mensaje muy concreto, hablando acerca de la justicia, que es algo que, vuelvo a repetir, yo siempre lo he dicho, Dios ama la justicia y sobre todo lo que él decía, el amor.
Creo que cuando hay amor, podemos entenderlo. El amor es aceptarlos tal como somos, ¿verdad? Y de repente hay personas que no conocen lo que es el verdadero amor. El amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Van a cesar muchas cosas, pero el amor siempre va a prevalecer. Cosa que algunos sectores de hoy en día desconocen ese amor. O quizás quieren ignorar ese amor. Pero realmente hoy estamos viviendo tiempos de ira, tiempos de violencia, tiempos de odio. Y tenemos que tratar de establecerlo a través de la iglesia. Creo que los pastores mandamos un mensaje a los feligreses y los feligreses tienen que transmitirlo a la sociedad. Si estamos haciendo eso, vamos a tener éxito. Tú miras ese estadio como estaba de lleno. Eso implica que había credibilidad en la vida de Juan Pablo II. Un hombre que pregonó justicia y amor. Mira, todos los mensajes de Juan Pablo siempre fueron los mismos. Busquemos justicia, busquemos amor. Y eso se ha perdido. ¿Por qué en aquel entonces y este es un poco de tema histórico para la audiencia también, ¿por qué en aquel momento la Unión Soviética, que fue el país y la organización, o no sé cómo llamarle, que promovió básicamente esa guerra en contra de la creencia en Cristo? O sea, era prohibido tener religión en la Unión Soviética, era prohibido, si no me equivoco, tener religión en Cuba. Aquí tuvimos al pastor Giovanni Silega, que le mandamos un saludo también, que nos comentó un poco, y le hago la misma pregunta, pastor. ¿Por qué estos gobiernos buscaban suprimir tener una creencia? Porque no solamente era el tema del cristianismo, pero buscaban promover el ateísmo, llamémosle. Creo que la ausencia de Dios en el corazón del hombre te hace abandonar los principios espirituales. Cuando tú te vas alejando de Dios, tú vas creyendo en un sesgo y vas hermetizando algo en el cual no permites que Dios pueda llegar. Entonces, cuando en una nación se promueve mucho algo que va en contra de Dios, entonces, claro, ese es algo que va a empezar a provocar un eco dentro de lo que es la sociedad. Todo lo contrario, cuando tú miras una nación que se habla de Dios, es un eco. Y tú empiezas a ver muchas personas que te hablan de Cristo, hablan de Dios, hablan de la salvación, hablan del perdón, hablan de la misericordia. Entonces, esos países le cerraron puertas al Señor. Y por eso se volvieron lo que hoy son, ¿verdad? Personas comunistas, personas que van en contra de lo que es la democracia. Estamos hablando de naciones en las cuales establecen sus propias reglas, sus propios patrones. Entonces no existe la democracia. Dios es un Dios de democracia. Entonces, por eso nosotros miramos todos los acontecimientos en esos países. No solo pasó en la Unión Soviética, hoy está pasando en Cuba, hoy está pasando también en Nicaragua, está pasando en Venezuela, donde de boca se habla de Dios, pero los hechos lo dicen todo lo contrario. Bueno, en este primer bloque vamos a hacer este cierre muy breve. Solo voy a leer una frase que es de mis favoritas igual. La encontré justamente cuando estábamos haciendo la grabación o haciendo la preparación de este programa específicamente, que decía el Papa Juan Pablo II: tenemos que defender la verdad a toda costa, aunque volvamos a ser solamente 12. Entonces, parte también de este programa y de nuestra misión es siempre decir la verdad, combatir lo que nosotros llamamos lo políticamente correcto, que muchas veces nos puede llevar en ese camino muy peligroso, a incluso llegar a negar a Dios si se vuelve impopular. Entonces, regresamos en breve para continuar con esta excelente plática. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irrevementes.
Pone en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irrevementes y no te despegues de la pantalla. Gracias por seguir en sintonía. Yo le hacía una pregunta aquí en el corte al pastor, que he tenido esa espinita desde que empezamos este proyecto de Irrevementes, y era si Jesucristo en el tiempo en el que vino a la tierra hubiese sido considerado políticamente incorrecto por haber cuestionado el status quo. Y aquí me respondía el pastor, me decía, sí, no. Yo creo que Jesús fue bien directo. Fue una persona muy directa. Fue una persona que nunca tuvo que esconder nada. Siempre fue de frente. Y creo que Jesús se fue a muchas clases social en la cual fue discriminada por los sacerdotes de aquel tiempo. Pero también le hacían preguntas a Jesús, como cuando antes era permitido que dentro de una familia, ¿verdad? Moría el hombre, el hijo mayor, y tenía que seguir la cadena el siguiente, el hermano, para que no se perdiera la sangre. Entonces le preguntaron a Jesús, ¿quién de ellos? ¿Verdad? ¿Con quién de ellos se va a casar? Y Jesús decía que en el cielo no hay casamiento, nadie se da a casar. Entonces también hubieron otras preguntas como acerca del adulterio, ¿verdad? Y Jesús fue muy claro acerca de eso. Jesús dijo que desde el principio Dios formó al hombre y formó a la mujer, ¿verdad? Lo que haya pasado en el caminar ya es algo meramente humano. Cuando el humano se sale de las reglas y las normativas de Dios. Pero Dios estableció algo desde un principio y no podemos cambiar. Jesús no lo vino a cambiar. Él vino a mantener lo mismo que había mantenido desde un principio. Formó al hombre, formó a la mujer. Hoy hay diversidad de géneros en el cual la gente dice que Dios los aprueba. Y realmente Dios aprueba a un hombre, Dios aprueba a una mujer. Pero no está a favor de aquellas personas que salen de la normativa bíblica. La pregunta más directa que le hacían era que él afirmaba ser el Hijo de Dios. Ajá. ¿Cómo respondía Jesús? Bueno, siempre él fue bien enfático, ¿verdad? Que él era el Hijo de Dios. En ciertos momentos tuvo que callarlo, ¿verdad? Cuando le hacían esa pregunta. Pero realmente él era el Hijo de Dios. ¿Y cómo poderlo nosotros manejar? Jesús dice, San Juan 1 dice que él, el verbo que era antes, se hizo carne, ¿verdad? Se humanó. Jesús vino en forma humana, ¿verdad? Por eso algunas personas se preguntan, si él era Dios, ¿por qué no sabía la hora y el día en que iba a venir? Lo que pasa es que él lo hizo en forma humana. Él sabía la hora y el día, como Dios. Pero realmente él vino a vencer al enemigo siendo hombre. Si no lo hubiera vencido como Dios, lo hubiera vencido antes. Pero él sabía que lo tenía que venir a vencer como un hombre, como el postrer Adán que habla la Escritura. Entonces miramos a Jesús que realmente él era el Hijo de Dios y él lo afirmó como Hijo de Dios. Y en todo ese proceso de hasta antes de la cruz, le hicieron muchas preguntas. Incluso le mandaron al ejército. Le mandaron, bueno, el propio diablo lo tentó. Yo no soy un experto en eso, es de lo que he ido a misa. y de lo que vi también en la Pasión de Cristo. En algún momento él se echó para atrás. Yo creo que no fue un ejército, fueron verdugos, ¿verdad? Gente que era preparada para matar. Y cuando llegan a prender a Jesús, ya Judas sabía dónde podían encontrarlo, ¿verdad? De Getsemaní. Había un lugar donde Jesús siempre se reunía con sus discípulos. Cuando llega Judas, los verdugos no lo pueden identificar. Pero Judas dice al que yo bese. Y cuando él lo besa, ¿verdad? Y en Juan dice algo más concreto. Cuando ellos preguntan quién es Jesús, dice yo soy. Y cuando él dice yo soy, ellos caen al piso tirados. Entonces, realmente él nunca ignoró quién era. Él nunca se escondió, él siempre fue de frente. Y creo que también hoy en día
tenemos que ir de frente, sin miedo, sin temor a las represalias, a lo que puede decir la gente. Tenemos que ser gente de convicciones, gente que creemos en el Señor, gente que confiamos en ese Dios. Y él decía, yo puedo mandar a traer una docena de legión de ángeles y para que me vengan a defender cuando Pedro sacó la espada. Pero realmente Jesús quería vencer a Satanás siendo hombre. Este segmento justamente lo titulamos En Voz Alta, porque eso es parte del propósito y la misión que tenemos en el programa, de darle una voz a la juventud especialmente, y una plataforma también para que puedan expresar lo que opinan, lo que sienten del día a día. Entonces, aquí traemos 2 entrevistas que se las vamos a mostrar. Pastor, empezamos con esta primera. Hoy estamos con Víctor Mairena. ¿Qué estudias, Víctor? Soy técnico en sistemas de información geográfica. Que súper complicado se escucha eso. ¿Qué vas a hacer cuando te gradúes? Seguir estudiando y dedicarme a las artes. ¿Sos evangélico católico? Soy creyente católico. ¿Cuántos años tienes? No te pregunté tu edad. Tengo 23 años de edad. ¿Cuál es tu opinión o tu perspectiva de tu iglesia como tal en cuanto a las situaciones políticas que tiene un país? ¿Vos esperás que se involucren, no se involucren, o cómo lo percibís? En la actualidad es muy difícil no involucrarse en la política porque todo el mundo y todas las ideologías tienen que tener algo político. El mundo se mueve con la política, pero de esta manera no quiere decir que la iglesia o que una persona se tenga que pintar por un color político. Simplemente entender cómo va la política del país, y de este caso también es decir que la iglesia no simplemente se aísle, pero que conozca muy bien cómo está moviéndose la política de su región. Eso es muy importante, ya que la iglesia es un gran influyente en las decisiones de las personas. No estoy diciendo que vengan e influyan en una decisión, pero que toquen el tema de la moralidad, la ética y más que todo, sobre todo la parte humana, que muchas veces falta en la política de nuestros países. Deberías de trabajar en tele, sabes hablar bien en público. Mira, la otra pregunta como tal es, ¿hay algún caso específico que vos decís, yo espero que mi iglesia o mi comunidad sí se involucre porque ya llegamos a un nivel que ya no se puede aceptar, digamos? Más que todo en el tema, como te menciono, que se involucre, sí, que esté involucrado, no que influya en decisiones o toma decisiones importantes, pero que toque bastante la parte humana del ser humano actualmente, porque pues se está perdiendo bastante lo que es la empatía con las personas. Entonces siento que al momento en que un ser humano pierde la empatía con otro, estamos perdiendo la humanidad, y pues poco a poco pues eso nos va a llevar a la destrucción automáticamente. Esa misma pregunta que le hacía a él, pastor, se la da a usted. ¿Cuál es el momento o en este proceso que nos trajo al tema de hoy, a la marcha que tuvimos este día, qué es lo que hizo que dijeran, la situación está ya en un punto en el que tenemos que alzar la voz? Bueno, creo, Kevin, que cuando ya no se escuchan ciertos factores, tú vas a mirar que puede salir el gremio periodístico. No hay algo que vaya a infundir temor o pánico a un gobierno. Salen el gremio médico, tampoco, a pesar que sean varios. Pero ya cuando sale la iglesia a pelear por los principios, valores espirituales, porque queremos justicia, de verdad, porque queremos democracia. Entonces, creo que la iglesia no puede quedarse en 4 paredes. Y lo han dicho muchos pastores que antes estaban en desacuerdo. Tenemos que salir. Las 4 paredes son un edificio, pero nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y no podemos quedarlos en 4 paredes. La iglesia hoy vuelvo a repetirte, la iglesia hoy debe de hacer un trabajo en las calles, hospitales, y vuelvo a repetir todo lo que está realizando, pero también en estos eventos donde tenemos que alzar la voz, porque realmente vuelvo al texto bíblico de Ezequiel. Dice el Señor, ¿quién va a alzar la voz? ¿Quién se va a poner como una especie de muro para esta nación, para este país? Y dice, busqué alguno y no lo encontré, pero apareció uno tan solo. Y un hombre que amaba a Dios y amaba a su nación. Hoy estamos viendo hombres que aman la nación, que quieren el país, que quieren cambio.
Y si realmente no lo alza la iglesia, ¿quién lo va a alzar? ¿Quién va a alzar esa voz? ¿Por qué crees que hay tanto miedo? ¿Por qué crees que hay tantos carteles que se están levantando? ¿Por qué hay tantas amenazas de muerte contra pastores, contra líderes evangélicos que están alzando la voz? Porque saben que realmente es una fuerza. Eran, como decía, dos sectores que se habían dormido, que son los más fuertes. Eran dos leones dormidos, ya que usted es olimpista, eran dos leones dormidos que hoy se han despertado, que ya no son aquellos gatos, son dos leones que son fuerza y que realmente marcan una historia en ese tiempo tan importante, no solo para este gobierno, sino para otros gobiernos que vienen, que se den cuenta que la iglesia pone reyes y quita reyes, tiene ese poder de poner un rey y quitarlo. ¿Por qué? Porque somos embajadores de Dios. Dios es el que pone reyes y quita reyes, pero Él ha enviado a su pueblo para que nosotros votemos por aquellas personas que aman Honduras. Usted ha sufrido varias amenazas y aquí reiterarle el agradecimiento nuevamente por su valentía. ¿Ha sentido miedo en este proceso? Creo que desde que comenzamos el proceso que yo te digo, he sido una persona que decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que cuando tú sientes temor a morir, ya estás muerto. Cuando tú tienes miedo a morir, ya estás muerto. Pero cuando tú tienes la valentía, cuando tú tienes el coraje, cuando tú ya tienes muchas cicatrices, cuando tú ya tienes tolerancia, cuando tú ya tienes esa templanza, tú dices, si estoy haciendo lo correcto para Dios, para mi nación, ¿qué queda? El otro día se asustaban porque andaba un pastor con un chaleco antibalas y su servidor andaba una bolsa plástica de esas negras para basura. Entonces los medios de comunicación me dicen, bueno, aquí hay dos pastores que andan con chalecos antibalas. Ustedes le miraron a un pastor, ¿verdad? Pero porque a él se lo pidieron. Y entonces cuando me miraron a mí, yo le enseñé la bolsa plástica. Y me dijeron, pastor, ¿y usted anda con esa bolsa? Sí, que después del evento vamos a recoger basura. Pero yo no tengo temor a la muerte. Yo creo que ese tiempo son asignaciones que Dios te da y hay una cobertura y un respaldo de Dios sobre nuestra vida. Yo quiero decirle algo que le he dicho siempre a toda la gente, Kevin. Tú puedes tener un carro blindado. Tú puedes andar con 4 carros blindados. Tú puedes tener una enorme cuenta en millones en un banco. Pero cuando Dios dice, hasta aquí nomás, tú puedes ir en el carro, un paro cardíaco. ¿Y de qué te sirvió el carro blindado? ¿De qué te sirve la cuenta de ahorro? ¿De qué te sirvieron los otros carros blindados? No te sirve de nada. Creo que la mayor protección que podemos tener es Dios. La vez pasada miramos una mujer, andaba con un carro blindado. Yo creo que miraste las noticias, no quiero mencionar nombres, pero ¿cuántas guardaespaldas andaba esta mujer? 8. Mataron 4, quedaron 4 con vida y a ella la mataron. Entonces un carro blindado no te da seguridad. Una cuenta de ahorro no te da seguridad. El que da seguridad es Dios. Tú hoy no puedes tener nada y Dios mañana te hace prosperar. Y hoy lo puedes tener todo como aquel hombre rico insensato y el día siguiente decirte al Señor, hoy vienen a pedir tu vida y de todo lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces creo que nosotros tenemos que aprender a vivir para Dios, sin temor, sin miedo, estar seguro que lo que estás haciendo es en bien de la sociedad, es en bien de tu país y sobre todas las cosas está siendo direccionado por Dios. Traemos también otra entrevista que vamos a ver en un par de segundos, que es justamente de alguien que es de la iglesia evangélica, una muchacha también siempre. Así que hoy estamos con Angie, ¿qué estudias, Angie? pedagogía ¿Pero qué tipo de pedagogía? Porque me pareció bien interesante. con orientación a la educación especial. Bueno, mi carrera se basa en tratar con niños o personas con condiciones o necesidades especiales, ya sea autismo, síndrome de Down, entre otras. ¿Por qué decidiste estudiar eso?
Me crié como en un entorno donde vi mucho que hacían de menos a las personas con este tipo de condiciones, entonces eso más que todo me atrajo a la manera de poder yo aportar a la comunidad de una manera positiva. Hoy estamos hablando de la religión. ¿Vos sos católica, evangélica, testigo de Jehová? Soy evangélica. ¿Vas seguido a la iglesia? No. ¿O a misa o culto? ¿Cómo le dicen? Culto. No voy seguido. ¿Qué opinas de o qué esperás vos de la iglesia en cuanto al tema político de un país? ¿Que se involucre o que no se involucre? Que no se involucre. Realmente siento que la religión no tiene nada que ver en la política. No es como que nos tengamos que sumergir en eso. Más que todo ser independientes. Entonces, esta marcha que están convocando para el 16, ¿qué opinión te merece? No estoy muy enterada sobre la marcha, si te soy sincera, pero sí podría decir como a la comunidad en general, o sea, cristiana, evangélica, católica, no nos metamos tanto en la política, realmente eso es algo que más bien en vez de amistarnos nos hace enemigos, y creo que al final eso es lo que pues quiere la sociedad, ¿no? No una comunidad unida, sino desintegrada. Me pareció muy interesante esta entrevista, pastor, porque es el contraste. Sí. Y aquí voy a confesar algo. Por mucho tiempo yo pensaba igual, en el sentido de que la iglesia no se tiene que mezclar en la política. Reitero, lo que dijo Luna, en la Biblia es un manual para gobernar. Y todo ese, cuando grabamos ese episodio, dije, la verdad me cambió el chip de cómo ver la situación. En algún momento también fui de ese grupo de jóvenes que no me gustaba, digamos, el tema de participar. Incluso siempre votaba nulo para al menos ir y que no me robaran mi voto, pero lo hacía para mostrar de alguna manera el descontento. Ahora sí, ya cambié mucho de opinión en muchos aspectos. Y se te nota. Me alegra. Espero que sea de buena manera. ¿Qué le diría usted, digamos, a ella? Porque es muy válido y representa gran parte también de la juventud que tenemos en el país. Uno, que no están al tanto, por variedad de razones. Dos, como no están al tanto, en este momento tal vez no se sienten convencidos. Entonces, ¿cómo haría usted para cambiar el chip? Bueno, primero creo, Kevin, que hay muchas personas con desinformación. Cuando tú no tienes una información correcta, ella bien lo dijo, tú eres desinformada. Creo que tú te fuiste informando poco a poco y te fuiste dando cuenta que es necesario. Quizás un pastor no puede llegar a ser un presidente, pero creo que dentro de las iglesias hay personas con una gran capacidad que pueden llegar a ser diputados, pueden llegar una persona a llegar a ser presidente de una nación. Entonces nosotros preparamos, no políticamente a alguien, pero sí lo preparamos con principios, valores morales y espirituales. Y hay muchas personas que se van a estudiar ciencias políticas y ellos se dan cuenta de la necesidad que hay de poder fortalecer, ¿verdad?, a la iglesia para que estén preparados para también enfoques políticos. Usted puede mirar a una candidata que estaba en contra, odiaba el poder aún votar, fue a estudiar ciencias políticas y ahora es diputada. Entonces, yo creo que la falta de preparación, la falta de información acerca del rol de la iglesia hace que muchas personas pierdan el panorama claro hacia dónde se tienen que dirigir. Es como que se va a jugar fútbol. Yo no creo en que le hago una pregunta a usted, ya que estamos aquí. Cambiemos el chip. Cambiemos el chip, pero va con lo mismo, va sin salirlo. ¿Cuál es su posición en el fútbol? En los tiempos antes de retirarme de mi prometedora carrera ahí por una lesión, como todos, volante mixto o volante de contención. Qué bueno. Usted es un futbolista. Usted lo dijo. En el corazón. ¿Verdad? Espéreme. A mí me preguntaban, ¿y usted de qué juega? Yo soy un volante creativo. Juego en las reservas de Motagua. Por eso llevo bastante a Motagua ahí adentro. ¿Verdad? Pero primero a Cristo. Pero te pregunto esto porque le preguntas a alguien, ¿de qué juega? De cualquiera, en cualquier lugar. Ese no es futbolista. Ese no sabe. Ese dice, me ponen de portero, defensa, de medio, de delantero, donde me pongan. Ese no sabe. Entonces yo creo que cuando tú estás bien definido en tu posición, nadie te va a mover. Tú sabes a qué juegas,
¿me entiendes? Yo jugué en Federal, de Federal me llevaron a jugar a las reservas de Motagua, pero yo estaba claro cuál era mi posición. Y en algún momento un director técnico quiso cambiar la posición que yo tenía y otro le dijo, no lo movas, es la posición de él. Quizás en aquel tiempo yo no podía llegar al equipo, ¿verdad?, de la primera división, porque tenía dos grandes jugadores al frente, que era Mapala Pérez y era el Nene Obando. ¿Cómo iba a banquear usted a dos criaturas que jugaban? Entonces, pero ahí estábamos, ¿vale? Que estábamos dentro de lo que era la pelea, pero gracias a Dios aquí estamos. Entonces creo que la desinformación, miramos a la muchacha, está desinformada. Creo que la falta de congregarse en la iglesia también. Hoy los pastores están más actualizados. Estamos actualizando más al pastorado, aquellos pastores que creían que solo era de agarrar la Biblia, predicar, pero no prepararse en ese campo. Y hoy en día estamos preparando al pastorado también, porque hay mucha gente que estaban buscando un lugar dentro de lo que es el gobierno. Y necesitamos meter personas dentro del gobierno. ¿Para qué? Para tener un mayor equilibrio y tener personas que amen a Dios, que vayan en contra de la corrupción, igual a Daniel. Aquellos 119 sátrapas que se levantaron en contra de Daniel, que le buscaban algo donde poderle encontrar un error para poder levantarse en contra de él. Y no lo pudieron hallar. Lo único que encontraron fue que era un hombre que amaba a Dios, que lo amaba a Dios, que amaba a Dios y que buscaba a Dios, que no se iba a doblegar ante una estatua, sino que tenía ese principio y ese amor por Dios y que no tuvo dobleces ante cualquier imperio que hubo, como en ese tiempo en el cual estuvo Daniel. No se doblegó. Y los 19 sátrapas hicieron ese edicto, lo firmaron para amedrentar a Daniel. Y dice, me gusta, Daniel 6:10, cuando oyó hablar que el edicto había sido firmado, dice que él se fue y abrió la ventana y siguió orando como lo solía hacer. Entonces, nadie va a poder parar a un hombre de Dios cuando está bien formado, cuando tiene un carácter definido y cuando va hacia adelante. No podemos permitir que se levante gente con dobleces. Le tengo una pregunta antes de ir al corte y que se me venía a la mente en ese momento. ¿La lucha que llevó a cabo Jesucristo fue una lucha política? Vamos al corte y después me responde. Ya volvemos. Por mientras, seguinos en nuestras redes sociales. Esto es Irrevementes. Pone en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irrevementes y no te despegues de la pantalla. Bueno, llegamos a nuestro último segmento, Factos, que ya se ha vuelto una tradición, que aquí nosotros venimos a dar ya números, cifras contundentes. En este episodio, que es especial, horario especial, yo le hacía la pregunta antes del corte, Pastor, que nos llevó básicamente a la promo que ustedes pudieron ver, algunas encuestas que subimos. Yo le preguntaba si la lucha que hizo Jesucristo fue política en el tiempo que él lo hizo. Yo explico mi pregunta, pero los que me vayan a afonar van a decir, ¿por qué estás preguntando esas tonteras? Porque él realmente tuvo una lucha, llamémosle, en contra del imperio más fuerte que había en el mundo y también contra una creencia muy fuerte en aquel momento. Entonces, él se enfrentó no solamente a un status quo, llamémoslo, habían dos, porque él estaba el tema de los romanos, pero también estaba el tema de quienes le decían que, ¿por qué decía que era el Hijo de Dios? Y eso no lo creían en aquel momento. Entonces, de ahí viene mi pregunta. ¿Era política la lucha que hizo? Jesús tuvo una lucha contra los poderes políticos que habían en aquel tiempo. Roma era un poder político, como lo fue también Grecia, como lo fue Babilonia. Siempre él mostraba esa contundencia,
a no tenerle temor a ningún líder político de aquel tiempo. Yo creo que siempre fue contundente y claro. Y hablábamos acerca de amenazas de un hombre, un emperador como Herodes, y él nunca tembló para decirle que él no lo iba a detener. Miramos cómo personas que trabajaban en el gobierno se convirtieron a Cristo. En el caso de Mateo, que era un recaudador de impuestos, pero de repente este hombre encuentra a Jesús y se desliga del poder político. Entonces Jesús vino a romper estructuras políticas, ¿verdad? Miramos también un Zaqueo, que su nombre es claro, Zaqueo, porque saqueaba a la gente. Y de repente encuentra a Jesús. Jesús le dije, hoy voy a llegar a tu casa. Y aquel hombre que había trabajado para un gobierno, ahora le dice, la salvación, dijo Jesús, ha venido a esta casa. Y él dijo, todo lo que he robado lo voy a regresar. Entonces, claro, habían poderes políticos. Habían personas que estaban más arraigados al poder político que al cristianismo. Y ese fue un trabajo fuerte de Jesús aquí en la tierra también. Por eso él siempre dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, olvídese, hubiera hecho pedazos. Aún los judíos, ciertos judíos lo quisieron buscar para ser rey, porque lo miraron a él multiplicar peces y panes. ¿En serio? Dijeron, ¿ah? No sabía esa. Sí, eso está en el libro de San Juan capítulo 6. Sí, no sé si mi hermano allá lo busca, en el versículo 11 y 12. Entonces miramos nosotros cómo ellos querían apoderarse de Jesús para hacerlo rey, porque era una amenaza para Roma, porque miraban el poder que él tenía. Pero realmente lo que venía a hacer era destruir esas estructuras que se habían levantado, donde oprimían al pueblo, donde tenían al pueblo oprimido, donde tenían al pueblo sin justicia, donde realmente no había amor. Y Jesús va en contra de esas estructuras políticas, de tal manera que le dice a los seguidores, si alguien te pide llevar una capa, una mía, ve con él 2. Imagínense hasta dónde llega, rompiendo estructuras políticas, que era una política de que si tú te encontrabas un soldado romano, tenías que cargar con todo lo que él cargaba, el escudo, la capa, y tenías que caminar con él una milla. Pero Jesús le dice, vaya con él 2, enseñan que aquí hay algo diferente. Porque sí, ahorita con esa historia, ¿qué dijo Jesús? ¿Por qué lo buscaron para ser ese grupo de judíos? ¿Por qué lo buscaron para ser rey? ¿Y por qué él no aceptó? Porque sentían la opresión del pueblo romano. No es porque creían que era el hijo de... No, porque sabían que el pueblo romano los estaba oprimiendo. Había una opresión, una persecución contra la gente más desprotegida. Pero cuando viene Jesús, ellos sienten más carácter. Aún los discípulos, cuando muere Jesús, se encierran en una casa. Y aparece Jesús después de resucitado. Y dice que sopla sobre ellos y vienen con más valentía, ¿verdad? Miramos a los discípulos con más valentía, pero en el día de Pentecostés, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces miramos a un Pedro que se levanta, ya no cobarde, ya no un Pedro que niega a Jesús 3 veces, sino un Pedro que se levanta firmemente y pelea cuando mira que viene el Espíritu Santo, toma a la gente y empiezan a hablar lenguas. Empiezan otros, ¿verdad? Como que estaban embriagados, otros profetizando y algunos decían, estos están llenos de demonios. Entonces Pedro se levanta con valentía y le dice, no están llenos de demonios. Esta fue una profecía que habló el profeta Joel acerca del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Entonces ahí ellos tenían más carácter para enfrentar a los gobiernos. De tal manera que se levantaban con ellos, los latigaban, los encerraban, ¿verdad? Porque había una clase judía que también eran perseguidores de la iglesia, gente religiosa, fanática de aquellos tiempos. Entonces Jesús se enfrentó a dos. Se enfrentó a los gobiernos y se enfrentó también a los religiosos de aquel tiempo. Hizo bastantes
Milagros Jesús, pero también cambió muchas cosas que usted mencionó. La más conocida es el ojo por ojo, diente por diente. Sí, era. Sí. Que no quiero, van a decir, no lee la Biblia. Eso lo cambió totalmente de cómo se venía haciendo. La ley del talión. Ojo Cambió. por ojo y diente por diente. Que para hacer un resumen, digamos, y tratar de también ser un poco contundentes en el hecho de que lo que ustedes están haciendo es realmente algo que él fue el que lo inició, ¿verdad? Luchar en contra de la injusticia. ¿Qué otras dos leyes cambió, digamos? Porque usted es el que realmente conoce. Mencionó un tema ahí también del matrimonio y de ciertas tradiciones que venían dando que él las cambió totalmente. Es que cuando comienza Jesús, comienza el periodo de gracia, ¿verdad? Las leyes eran 10 leyes. Habían 600 preceptos, ¿verdad? Que había dado Moisés. Y él vino a cambiar ciertos preceptos que tenía el pueblo judío cuando quisieron apedrear a aquella mujer adúltera. Entonces Jesús les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, láncelo. Normalmente para ellos era apedrear a una mujer sorprendida en adulterio y matarla. Pero ese día, cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Porque ellos habían dicho, en la ley de Moisés los enseñó que al encontrar a tal mujer sorprendida en adulterio, era digna de ser lapidada. Y Jesús les dijo, bueno, que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Quién pudo lanzar la primera piedra? Nadie se halló capaz de lanzar la primera piedra. ¿Por qué? Porque también había pecado en el corazón de ellos. Ese era aquello que Jesús dijo. ¿Por qué miras la paja de tu hermano y no echas de ver la viga que hay en tu propio ojo? Entonces yo creo que hay cosas que Jesús empezó a cambiar y son importantes en ese tiempo también. Porque no solamente cuestionaban, llamémosle cuestionar, o cambiaban el hecho de lo que ya tenía establecido el Imperio Romano, sino también tradiciones que tenía la Iglesia. ¿Qué otro fue un cambio contundente en aquel entonces? Para mí algo que marcó algo poderoso en la vida de Jesús, y vamos a irlos al campo religioso, es que a veces ellos pedían que las personas hicieran un sacrificio más que ellos no lo podían hacer. Ustedes pueden pesar cargas sobre la gente y ustedes tampoco pueden llevarla, ni con un dedo. Entonces creo que tú no le puedes imponer más a la gente más de lo que puede llevar. Y empezamos nosotros a poner un montón de cosas que más bien en vez de acercar a la gente a Cristo, lo que hacemos es ahuyentarla de Cristo. Mientras los religiosos no se acercaban con las prostitutas, con los homosexuales, con los alcohólicos de aquel tiempo, por decírtelo así, con los leprosos, Jesús se acercaba a todo ese tipo de personas. Entonces él cambió ese paradigma de los discípulos, el cual aún Pedro dijo cuando miró aquella sabana que descendía con toda clase de animales de pezuña y dijo, mata y come. Y le dijo Pedro, ¿cómo yo voy a comer algo que es inmundo? No llames inmundo lo que yo he santificado. Y eso hablaba acerca del pueblo gentil, que Jesús no solo tenía un plan con el pueblo judío, sino con el pueblo gentil. Hoy nosotros valemos más que los judíos. Parece que no. Pero Jesús va a comenzar, una vez que levante al pueblo gentil, Dios comienza una etapa con el pueblo de Israel. Ahorita el pueblo de Israel ha sido protegido por Dios, pero una vez que la mano de Dios se quite, Israel es vulnerable. Hoy nosotros podemos ser vulnerables, Kevin, si nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida. Si usted no tiene a Dios en su vida, usted es una persona vulnerable. Cualquier cosa lo va a derribar. Pero cuando usted tiene a Cristo en el corazón, usted se va a mantener firme. Va a tener temor, va a tener temblor, va a tener aquella reverencia delante de Dios y va a escuchar la voz del Espíritu Santo, que le va a decir, esto es bueno, esto es malo. Entonces creo que Jesús vino a romper esa estructura. ¿Cómo afrontar, vamos a ver, el temor o las amenazas que se pueden dar? Y aquí vamos a mostrar una imagen, ¿verdad? La vamos a explicar así rápidamente porque creo que ya la han visto en las redes sociales y demás. Estas pancartas que estuvieron poniendo en diferentes partes del país. Esta, por ejemplo, habla
de no al uso político partidario de nuestra fe. Nuestra religión no debe ser usada en contra del pueblo, fuera traficantes y mercenarios de la fe. Movimiento Popular Hondureño. Entonces, no sé si esto, y vamos a ver también por el tema del tiempo este video que traemos. La diócesis de Santa Rosa de Copán, vamos a unirnos en comunión pidiendo por la paz y la justicia en el país. No haremos marcha, pero vamos a estar en oración. Es que ese es el camino de la iglesia. En río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, consideramos que no es un momento oportuno para esto, porque no hay una verdad. No hay una verdad. Quien dice en el país corrientes que tiene, no es cierto. Y mientras no hay claridad en la crisis que hay, entonces no hay que ser nosotros lumbitos en caer y que nos utilicen como bandera. Antes de tener sus impresiones sobre el video, me surge esa pregunta que yo le hacía antes del corte. Aquí el sacerdote menciona que es la oración, ¿verdad? No van a marchar, pero van a orar. ¿Cuál es el poder de la oración? Bueno, creo que cuando tú oras, hay poder. Cuando tú te quebrantas, hay poder. Cuando tú eres un hombre de oración, miraba yo la vez pasada un escenario que me hizo llorar. Te lo digo, Kevin, me hizo llorar. Un hombre que había, no sé si te diste cuenta, que había matado casi 45 mujeres. Y de repente todos los que estaban ahí en la corte, que eran familiares, lo empezaron a condenar. Le decían palabras groseras: te deseo que mueras, te deseo que te pudras, y aquel montón de cosas. Y de repente aparece un hombre anciano y dice: yo pudiera expresarme como se expresan todos los de esta sala. Todas las personas que han hablado aquí han hablado de odiarte, te han deseado la muerte. Pero hay algo dentro de mí que me ha enseñado Dios y me ha enseñado la oración. Y yo te perdono. Aquel hombre que tenía una cara seria, arrogante, se volvió un niño llorando a las expresiones de aquel hombre. Cuando tú oras, tú puedes calmar los vientos y las tempestades como lo hizo Jesús. ¿Por qué hoy creemos en el poder de la oración? ¿Por qué sabemos que la oración tiene poder? Porque cuando Nínive, que era una ciudad que estaba condenada, y dice que se volvió el reloj, Jonás de Nínive, y dijo: dentro de 39 días va a ser destruida Nínive. Y toda aquella nación se postró, se doblegó, ayunaron, y dice que Dios tuvo misericordia de Nínive. Mira lo que puede hacer en una casa que se arrodilla. ¿Qué puede hacer Dios en una colonia, en un barrio que se postran delante de Dios? ¿Y qué puede hacer Dios cuando una nación está de rodillas clamándole? Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Algo poderoso va a hacer. Cada vez que el pueblo de Israel se volvía a Dios, Dios se volvía a ellos y los protegía. Pero cuando ellos le daban la espalda a Dios, entonces Dios también les daba la espalda. Entonces creo que queremos tener a Dios o queremos que la mano de Dios se vaya de Honduras. Entonces yo creo que ese es un llamado para toda la ciudadanía. Necesitamos siempre hacer eventos como el que hicimos el sábado, ese día, en el cual se manifestó la gloria de Dios, se manifestó el poder de Dios. Y eso es bien importante, Kevin. ¿Qué le dirían las personas que pusieron la pancarta? Bueno, yo creo que hay una frase que va a sonar un poquito fuertecita, pero quiero decirla. Y le he dicho en los medios: si te tiran piedras, haz un muro. Si te tiran limones, haz una buena limonada y véndela. Entonces creo que esas son amenazas de personas con miedo, que tienen miedo, que le han tenido miedo y que le han tenido
durante toda esta temporada. Miedo a lo que sucedió este sábado. Eso es lo que ellos temían. Entonces creo que hoy la iglesia vamos de frente. Estamos seguros, convencidos que, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. La valentía se necesita, el dominio propio se necesita. Son cosas muy importantes que debemos de tener, aún para estas pancartas que han salido ahí. Hay que tener tolerancia. El problema está en ellos, no en uno. Existe una tesis que yo me suscribo, comparto. Pero existe una tesis que menciona que el socialismo como una ideología no compagina, digamos, con lo que enseñaba Jesús. Y voy a agarrar la frase que ya lo hemos puesto en este programa de Milei, que dice: es una enfermedad del alma porque nace del odio, del resentimiento y demás. Le hago esa pregunta a usted, pastor. ¿Compagina los principios ideales, digamos, del socialismo y estas ideologías con lo que predicaba Cristo? En ninguna parte, en ningún momento. Creo que ellos llevan un rumbo diferente. Creo que Jesús hablaba acerca de principios muy importantes y los hemos hablado. Principios muy importantes que realmente ellos no comparten. Si desde luego ellos habían promocionado o tenían en las mangas una ley de educación sexual para los niños, donde ellos podían decidir qué sexo podían tener. Entonces, desde ahí tú tienes que ver que va en contra de los principios, valores espirituales, porque Dios hizo al hombre e hizo a la mujer. Tú no le puedes decir a un niño, sos niña. O un niño no te puede decir, me siento yo ser una niña, o soy un varón atrapado en el cuerpo de una niña. Esas son ideologías que vienen a entorpecer y a destruir. Miramos en Estados Unidos una mujer que ella misma se amputó los senos e hizo un sinnúmero de cortes de su cuerpo, que después se arrepintió de haber hecho eso, porque empezó a conocer la Escritura, empezó a conocer la palabra de Dios y se dio cuenta que ella había cometido un grave error. Entonces, cuando tú conoces y pones esos dos sectores, te das cuenta que van en contra de los principios espirituales. ¿Por qué ganan adeptos esta ideología como tal? Porque existen dos caminos. Hay un camino ancho, donde no se requiere sacrificio. Hay un libertinaje. Y hay un camino angosto, donde tú tienes que sufrir, donde tú tienes que obedecer a Dios, a pesar que tú miras tantas cosas que se están dando en el mundo. Pero hay una puerta ancha que te lleva a la perdición y hay una puerta angosta que te lleva a la vida eterna. Y usted puede mirar, la gente le gusta más el libertinaje. Si no, miremos el tiempo de Noé, donde había tanto homosexualismo, tanta depravación, y había un hombre que tenía temor, como era en Noé. Y solo él y su familia, obedeciendo la voz de Dios, se salvaron. Hablando específicamente, antes de mostrar, porque lo vamos a llevar aquí, hay una línea lógica, con el tema de la propiedad privada, los impuestos, que por ejemplo, siempre existe esa discusión, lo hablamos en algún momento, en el episodio 3, de que Jesús hablaba de dar del corazón. Y está la alternativa, que es que yo le voy a quitar a usted, porque voy a ir a repartirlo. Sí. Entonces, creo que esa es una línea que es muy diferenciadora entre lo que ellos han creído y lo que nosotros creemos. En ese caso específico, digamos, ¿cómo convertiría usted si tuviera estas personas que pusieron la pancarta, motivados por eso, porque aquel tiene más que yo, tiene más dinero, tiene mejor carro, lo que sea? ¿Cómo los convencería ustedes o usted para traerlos a este camino de Cristo y dejar ese odio y ese resentimiento? Bueno, creo que tú hablabas algo muy importante hoy. El socialismo habla acerca de
igualdad. Todos tenemos que ser iguales. Es mentira. Hay gente que ha luchado para poder tener lo que hoy tiene. Y hay gente que se ha hecho pobre por manejar mal sus recursos económicos. Entonces, Jesús, cuando dio los talentos, a uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Ahora te pregunto, ¿qué hizo con aquel que escondió el talento? ¿A quién se lo dio? ¿Al que tenía 2 o al que tenía 10? Ahí me aplazó. Bueno, al que tenía 10. Dios le da más al que sabe administrar bien las cosas. Entonces yo creo que si hablamos de justicia, esa es justicia. Y esas personas que realmente tienen odio y quieren igualdad, el otro día le preguntaba a una persona que me hizo la misma pregunta y me dijo, es que ustedes no quieren igualdad para la sociedad. Entonces le digo, ¿y ustedes quieren igualdad para la sociedad? Sí, bueno, bájense de esos carros que andan y compártanlo con los pobres. Como le dijo el Señor al joven rico, ¿verdad? Que le dijo, Señor, qué bien haré para heredar la vida eterna. Y él le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Pero como era muy rico, no se quiso deshacer de la riqueza y él siguió su camino. Creo que cómo poder ganar, no convencer, sino ganar el corazón de estas personas. Primero, modelándoles a Cristo. Modelándoles a Cristo. Segundo, a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del alma, rompe todo yugo, todo tuétano, toda ligadura, toda coyuntura. Ese es el poder. La palabra de Dios nos ha transformado. A mí me transformó la palabra de Dios y hoy estoy aquí y sé que muchos de ellos que hoy están persiguiendo a la iglesia, que están en contra de la palabra de Dios, muchos de ellos también van a ser transformados y los vamos a tener en estos programas hablando el antes y el después, cuando tuvieron odio en contra de la iglesia y que ahora se vuelven amadores de la iglesia, como le sucedió a Pablo. Pablo persiguió a la iglesia, pero un día tuvo un encuentro con Cristo y después dio su vida por causa de Cristo. Y él dijo, voy a gastar lo mío y me gastaré yo mismo por causa del evangelio. Amén. Aquí lo vamos a... La palabra tiene poder. Otro día, en otro episodio, vamos a hablar justamente de eso. Le traemos un dato, una estadística. Aquí producción nos va a ayudar con esos números de una encuesta que encontramos del 2021 de World Vision para llegar a este hilo en común o factor en común que yo mencionaba. Que por eso le preguntaba por el tema del dinero, porque al final eso es como lo que une mucho, ya sea el ataque. Si usted se fija, la palabra mercenario es un tema de dinero. Básicamente lo que está diciendo es, usted se está dejando comprar, lo dijo también la candidata que tienen ellos, y lo tuvimos usted en ese episodio de manera muy contundente, aclarando que la iglesia no está defendiendo 10 familias ni 20. O sea, al final todo se lleva a ese tema del dinero y pueden haber acusaciones o insinuaciones de que las iglesias reciben dinero. En ese episodio recuerdo bien que usted también mencionó lo que sucedió en Nicaragua y por qué en Nicaragua había una persecución. Estos datos que traemos aquí, pastor, básicamente es el origen de los fondos que se utilizan para las acciones sociales que llevan a cabo las diferentes iglesias. Entonces, en la barra gris o la más oscura que ustedes pueden ver en su teléfono o en su televisor es la Iglesia Católica. De ahí tenemos la iglesia evangélica. La última barra, la más oscurita o la más azul, llamémosle, es el total. Pero para concluir, para los que solo nos van escuchando por la app de TVC Play o por Spotify y YouTube, la conclusión aquí es que del Estado o del gobierno hay un 2%, creo aquí, en el caso de la Iglesia Católica, pero fuera de eso, la mayor parte de los ingresos provienen de las, llamémosle, donaciones de fuentes externas. También tenemos, hay cooperantes, aparecen en esta lista, lo que nosotros damos en la ofrenda o que damos en el diezmo, como sea la definición que se le da a la iglesia que ustedes van o a la denominación. Pero para resumirles, esta es una encuesta que aquí lo que nos está dejando claro es que la iglesia se sostiene, todas las iglesias se sostienen por sus propios recursos, sus propias actividades. Claro, creo que cuando un líder político
hace componentes económicas con un gobierno. Desde ahí dejó de alzar la voz. De ahí dejó de ser el portavoz de la iglesia evangélica. De ahí está creyendo más en lo que le puede beneficiar un presidente, un diputado, una ayuda económica, a que creer en lo que Dios puede hacer. Si Jesús llevó a toda la gente a un desierto, no había una aldea ahí alrededor donde pudieran ir a comprar churros, pan o fresco o chavi, la gente va a querer lo más barato. Te estoy poniendo un contexto a lo de hoy. Jesús los lleva a un desierto donde nadie puede buscar una alternativa para poder saciar el hambre. Y en ese desierto Jesús hace la multiplicación de peces y panes. Eso quiere decir que Dios va a ser el proveedor de nuestra vida. Dios es el sustentador de nuestra vida. Dios es el que nos da salud. Dios es el que nos da vida. Y no solo a nosotros como iglesia, sino también a todas aquellas personas que trabajan en un gobierno. ¿Por qué están trabajando en un gobierno? Porque Dios lo ha querido. ¿Por qué por qué tienen salud? Porque Dios lo ha querido. O sea, todo lo que miras en el mundo radica por la gracia y la misericordia de Dios. Esta probablemente no va a ser la última o el último llamado a una actividad en el país en general. ¿Cuál sería su mensaje para las personas que, al menos a mí, me han dicho la siguiente frase? Es que si yo alzo la voz, si yo digo, si yo aparezco, si yo opino, me van a llevar de encuentro. Y es comprensible. O sea, yo ahí, incluso cuando grabamos este programa, las entrevistas, todo tipo, siempre hacemos, ¿verdad?, ese énfasis en que nosotros somos muy transparentes. Aquí no se recibe ni un peso y nunca se va a recibir del gobierno, justamente para mantener esa independencia. Pero yo los comprendo y digo, ellos tienen miedo, ¿verdad? Uno no los puede obligar ni forzar. Pero claro, ¿qué mensaje le daría usted, digamos, para que de aquí en adelante, de aquí no solamente a noviembre, si en el futuro tenemos otro evento, ¿cuál sería su mensaje para que no tengan miedo? Primero, creo, Kevin, ya para terminar, decirle a todos los televidentes, a todos los que están viendo ese programa, que Jesús dijo algo. Vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y decían, demonios tiene. Y vino Jesús, que comía y bebía, y le decían, comelón y bebedor de vino. Y dijo Jesús, ¿a qué compararé esta generación? A una generación con la cual tú no vas a quedar bien nunca. Si tú haces, ¿ya estás casado? Soltero. Estás soltero. Te echa de Buen millennial. Te pongo este ejemplo. Si tú el día de mañana te casas y haces una boda con todos los muñequitos bonitos que se puede dar, como es el lenguaje, y tú puedes poner las mejores comidas, tú puedes poner el mejor panorama, el mejor ambiente, el mejor salón, la gente va a decir, qué derroche de dinero hizo Kevin. Ahora, si tú en la boda solo das algo poco, sanguchitos, un sándwich y un taco, y la gente dice, qué tacaño es Kevin. Entonces tú nunca vas a quedar bien con la gente. Entonces yo creo que no tenemos que vivir de la opinión de la gente. Tenemos que vivir de la opinión de Dios. Y si Dios te manda a hacer algo, hazlo. Si Dios no te dice que te muevas, no te muevas, porque vas a fracasar. Entonces creo que nosotros debemos de aprender que si hay algo que realmente está a favor y que Dios te va a respaldar, hágalo. Si en esta caminata Dios lo respaldó, fue por algo. Y si todas las cosas que vienen a futuro es porque Dios ya las ha preparado antemano, como dice Salmo 139, que dice que ahí está escrito todo lo que teníamos que vivir, dijo el salmista. Aún dice el salmista, yo me acuesto y tú ahí estás. Yo me levanto y ahí estás tú. Yo me puedo yo me puedo esconder en cualquier lugar y ahí estás tú. Entonces quiero decir que Dios es el Dios delante, de hoy y del futuro. Si hay alguien que conoce el futuro de nuestra vida, es Dios. Y yo le digo a la gente, nunca cese cuando sea algo que es importante para la sociedad y es algo que Dios ama. Justicia, amor y democracia.
Bueno, por el tiempo, pastor, ya quedamos en que van a ir a otros episodios a hablar de otros temas, siempre de religión, tal vez no en el aspecto político. Esperamos que les haya gustado este episodio. Recordarles que pueden encontrarlos en TVC Play, en YouTube, en Spotify. Mi mensaje para ustedes es que crean en la oración. Yo oro todas las mañanas, oré para grabar este episodio, oré para que saliera todo perfecto y pues Dios me cumplió. No tengo nada más que agradecer y desearles a ustedes un feliz sábado. Así es, Kevin. Disfruten de su fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado en un capítulo más de Irrevementes.